Hola, mi nombre es Heidi y somos del grupo número 3 y estamos integrados por Cristóbal Chavarría, Héctor José Raudales y pues su servidora Heidi Elietsis Navarro. Nosotros elegimos como propuesta de proyecto un controlador mediante infrarrojo. Como introducción, pues a través del curso nosotros hemos obtenido el conocimiento sobre el funcionamiento de los transistores BJT y sus diversas aplicaciones en la electrónica, como pueden ser circuitos de control en su mayoría. Los transistores son la base del funcionamiento de cualquier aparato electrónico que se nos pueda ocurrir. Al principio el transistor se utilizó para cosas sencillas como audífonos o radios portátiles, de ahí que a una radio también se la llame transistor. También en cuestiones militares como la guía de misiles, fue después cuando se descubrió su utilidad a la hora de construir ordenadores o computadores. Pues los objetivos de nuestro proyecto son pues aplicar los conocimientos adquiridos en el curso sobre los transistores BJT en el caso de este proyecto. Observar cómo nuestro circuito será el que va a decepcionar la señal del LED infrarrojo mediante un fototransistor, el cual amplificará la señal. Y pues también construir un control remoto de infrarrojo aplicando conocimientos de circuito de emisor y receptor. Pues nuestras definiciones bases son, ¿qué es un control remoto? Pues todos sabemos que es un control remoto. Eh, pues un control remoto inalámbrico es un sistema centrado en la comodidad y la seguridad para controlar una pieza de la maquinaria. En nuestro caso, pues una luz LED y más adelante será un motor trifásico. Pues infrarrojo, la radiación infrarroja o radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. Circuito transmisor. El transmisor es un circuito electrónico que manipula una onda de señal portadora para transmitir información útil o datos. Además, utiliza un solo transmisor y no requiere una fuente de alimentación masiva para transmitir señales de entrada en distintas largas o cortas. ¿Qué entendemos por receptor? Es un circuito destinado a percibir las señales emitidas por el circuito emisor y realizar acciones mediante la lectura de las señales recibidas. Este se realiza mediante la utilización de un fototransistor. Este dispositivo se diferencia de un transistor común porque su base ha sido sustituida por un cristal fotosensible. Y aquí podemos observar lo que es emisor, el diagrama de emisor y el diagrama de receptor. Y pues un control remoto infrarrojo. Estos dos circuitos, emisor y receptor, permiten accionar a distancia y sin cables una determinada carga o artefacto y con un alto grado de seguridad. Pues el emisor o mando a distancia está formado por un circuito integrado, el cual las líneas de entrada y dependiendo del estado que presenten estas líneas, será el código emitido. Luego un transistor hace a veces de amplificador, haciendo que la señal codificada a emitir accione LED infrarrojo, el cual irradia la señal hasta el receptor en forma de luz visible al ojo humano. Son las mediciones que obtuvimos. Cuando nosotros accionamos el switch, el fotodiodo envía una señal al transistor, este la capta y activa los transistores, aumentando la pequeña señal de modo que pueda activar nuestro relé, que es este K2, al final del circuito. Entonces cerramos el switch, enviamos la señal, nuestro fototransistor recibe la señal, se enciende el diodo, da paso de corriente hasta el siguiente transistor y nuestro relé se activa. Entonces, en ese momento eh, ya podemos decir que obtenemos nuestra función de un controlador o switch remoto. Mostrarles la parte, bueno, quería mostrarles cómo es que o en cuanto se amplifica la señal a través de las etapas de nuestros transistores. Y pues, primero que nada, en el circuito apagado, en esta forma, es, si vemos el circuito emisor,
pues no tiene paso, ¿verdad? Porque el switch no lo deja. En el circuito del fotorreceptor vamos a ver que, bueno, tengo instalados un montón de multímetros para medir, en este caso, las salidas de nuestras corrientes y ver cómo es que después de que envía la señal para polarizar este fototransistor y completar el circuito que quede permanente, con esa pequeñísima señal que necesita el fototransistor, aquí entra una pequeñísima señal a nuestro primer transistor, luego por el colector, que es nuestra segunda base, sale una señal más amplificada de esta primera base, que si recordamos la corriente de colectores beta veces la corriente de base. Y por aquí pasa una corriente muy pequeña. Ahorita el circuito está cerrado, estos valores quedaron del proceso anterior. Quizás cuando lo encienda se vea cómo va aumentando en etapa en etapa. Bueno, lo vamos a notar. Y luego comparamos el número 5 con el número 4. Primero este es el número 6, otro número 6 con el número 5 y luego el 5 con el número 4. Y veremos las ganancias de corriente. Ahorita le damos play, como está cerrado, todavía no hay función. Si ven, en esta parte hay una corriente. Estos los coloqué, estos dos, donde están el emisor y el receptor, para ver la pequeña corriente que necesita. El foto de emisor necesita 15 miliamperios, mientras que después de polarizarse, el receptor necesita 120 microamperios. Bueno, con nuestra corriente de base, una vez polarizada, se entrega 9.26, no, se entregan 6.6 picoamperios. Esto es algo muy bajito. Y para lo que está saliendo por nuestro capacitor 1, colector 1, perdón, esto es una ganancia tremenda. Pero para activar nuestro relé se necesita amplificar un poco más. Y pues en nuestra salida para activar nuestro relé están 715 miliamperios. A lo que es algo así como 77 veces de la ganancia de corriente de nuestra primera etapa a la segunda etapa. Unas 77 veces, pero en nuestra I de base, al ser muy pequeña, la primera, al andar a la escala de los picoamperios, nuestra ganancia es alrededor de entre 10K, creo yo. Y pues ahí se ve cómo se va amplificando la pequeña señal requerida. Ya pudimos observar cómo se diseñó Multisim. Ahora este es nuestro diseño en la protoboard para encender una luz LED. A continuación les vamos a enseñar cómo lo diseñamos. A continuación tenemos entonces ya instalado en la protoboard nuestro circuito, donde tenemos nuestro primer capacitor, que es el que va a estar conectado del emisor a tierra. En la base vamos a tener conectado lo que es de este lado, en la base vamos a tener conectado lo que es nuestro LED receptor, que este es un LED infrarrojo,
Y también de la parte del colector vamos a tener colgada una resistencia de 1 kilo y una resistencia de 100 kilos. Seguidamente, saliendo del colector del primer BJT, vamos a tener un LED, que este va a servir como indicador de que está funcionando el sistema, y también funciona como cortacorriente para que la corriente fluya solo en sentido positivo. Y este lo vamos a conectar a la base del segundo transistor. En el emisor, nuevamente lo aterrizamos a tierra, y en el segundo colector ya es donde nosotros tenemos nuestro voltaje de salida de 12 voltios que va a estar conectado a nuestro relevador. En nuestro relé nosotros tenemos aquí el circuito donde el pin 85 y el 86 son los de la bobina que activa el relevador. Entonces en 85 nosotros vamos a conectar lo que es el colector del segundo transistor BJT, y el pin 86 va a tierra. Energizado. Ahorita está energizado nuestro circuito y ya conectado a la fuente de 12 voltios, ya con nuestro circuito receptor. Cuando este circuito emisor, envía la señal, entonces activa a nuestro circuito, ¿verdad? Y por ende, el relé. Correcto, se activa el relevador, donde ya vamos a comprobar con el multímetro que sí se activa. Ahorita vamos a colocar el multímetro. Me ayuda Don Aire, mueve las patas en las dos libres. Vamos a ponerlo en continuidad. Ese es el de continuidad, préstamelo, por favor. Entonces nosotros podemos verificar que cuando activamos hay una continuidad en el relevador. Al apagarlo, se apaga la continuidad. Volverlo a poner para que se vea acá en el circuito. Ahí no hay continuidad, activamos y ahí hay continuidad. Listo. Ahora queremos demostrarles que por más pequeño que sea nuestro pulsador, no solo puede encender algo tan sencillo como una luz LED, sino que también podemos controlar a través de nuestro pulsador infrarrojo un motor trifásico. Nuevamente ya tenemos nuestro circuito energizado, nuestro circuito de control, nuestro contactor, y ya conectamos una carga. Esto es un motor trifásico marca Maratón y vamos a colocarlo en alto voltaje en una conexión estrella, y lo vamos a controlar a control remoto. Dale. Apagarlo. Ahí está. Ya pudimos observar cómo fue nuestro diseño y cómo nuestro pulsador pudo encender algo tan pequeño y algo tan grande como lo es un motor. Y pues podemos concluir que el control remoto emite una señal al dispositivo de entrada. En este caso es un receptor de infrarrojo. Nuestro circuito era nuestro pulsador, era nuestro emisor, y nuestra luz LED era nuestro receptor, y nuestro pulsador era nuestro emisor, y nuestro motor era nuestro receptor. Y pues lo hace codificando una orden mediante una LED infrarrojo que emite un haz de luz que debe ser leído por el dispositivo. También podemos concluir que un pulsador con luz infrarroja, por más pequeño que sea, es capaz de controlar cosas tan pequeñas y cosas tan grandes como lo era un motor, como les explicaba. Esto ha sido todo nuestro proyecto y muchas gracias.